nosotros conversábamos hace un par de meses y decíamos, oye, la verdad que llegar al gobierno y al contexto de lo que está ocurriendo, y hablábamos con la pandemia, y yo veía los esfuerzos que hacía un grupo de gente inmensa, no solo en el Ministerio de Industria, sino en el gobierno, para hablar de crecimiento, de zona franca, y sobre todo en ese momento, recuerdo como ahora que hablábamos de cómo controlar el aumento de los precios. Decíamos, un furgón nos cuesta $17,000 de China, que nos costaba $4,000, un contenedor y todo eso. Y yo decía, ministro, tal vez no ha sido el mejor momento de gobernar, de estar en esto, y nos ha tocado manejar las crisis, pandemia, precios, etcétera, y ahora combustible y guerra. Cuando usted se sienta a ver todo esto y tal vez que el resultado final, hoy yo digo, Dios mío, tenemos más empleo, más zona franca, más industria, más manufactura, confianza en el excelente manejo del COVID creó que República Dominicana se pusiera en la mira del mundo y que la gente viniera aquí a República Dominicana. Con los precios, vamos a dejar el combustible para dentro de un ratico, con los precios. Hoy me mandaba un productor dominicano y me decía, mira, la harina de trigo, precio del año pasado y precio a la misma fecha de este año, exactamente el doble. O sea, estamos hablando del pan. Lo mismo con el maíz, todo eso. Y ustedes con los esfuerzos, sin hablar de esas reuniones con los materiales de construcción y cómo vamos a ayudar para controlar eso. Ministro, todavía tenemos capacidad de ayudar un poco a controlar los indicadores externos en lo que son los precios en República Dominicana. Lo estamos haciendo. El año pasado subsidiamos por un largo tiempo el pan de 5 y se estabilizó en 5 pesos. Digo, el pan económico, de agua y sobao, porque no es que tú salgas con un pan camarón aquí en Bondelique, en Naco. Estamos hablando del pan popular. Sí, el pan de los colmados. Es lo mismo que con la siembra en República Dominicana se ha impulsado la siembra agropecuaria, primero para que no haya escasez, y cuando hay sobreproducción, el gobierno compró los plátanos a 6, pero lo vendió a 1 en los mercados populares. Se han ampliado los mercados de Inespre. Con el aceite, ¿qué vamos a hacer, ministro? Con el aceite se ha llegado nosotros, y a veces con el presidente en la mesa, a los 3 principales productores de República Dominicana que importan el aceite, aquí lo terminan, lo envasan y lo colocan. Y se está, como en momentos anteriores, mapeando cómo se puede llevar a, por lo menos con compras masivas, comedores económicos, plan social, Inespre, directamente a la industria y tener un ahorro. Lo mismo que ustedes hacen con los productores agropecuarios, por ejemplo, a nivel de educación, de la comida escolar. Es correcto, con eso hemos conseguido tener especiales y colocar en esos segmentos hasta un 30% más barato. El aceite ha subido más que un 30%, lógicamente, pero paliamos el bolsillo del más necesitado. Y se han comenzado a hacer planes también que yo creo que hay que contabilizarlo, por ejemplo, y el presidente lo anunció en la asamblea, de ampliar las tarjetas de solidaridad y además de eso subirle el monto. Pero además de eso hay que tener presente los esfuerzos que se han hecho, porque cuando tú aumentas el poder adquisitivo del ciudadano, puede paliar un poco los aumentos. 21% de aumento en los empleos de zona franca. Son 185 empleos directos que tienen 21% de aumento. 185,000. Empleo directo a este mes. Contabilizado en la TCS. Cuando tú dices... ¿Y el aumento del sueldo es mayor a la inflación? Bueno, 21 contra 12, ¿verdad? El año pasado no llegó a 21%. O sea, va por arriba de mucho de la inflación. El año pasado hablábamos de un 5%, más o menos, un 8% quizás. Entonces es mucho más. Cuando nosotros hablamos que los pensionados que ganaban 6,000, 5,000 pesos, llegaron a 10,000 pesos, estamos hablando del doble. Cuando hablamos que se le dieron más pensiones a personas de la tercera, cuarta edad, que no tenían nada, se le entregaron 10,000 nuevas pensiones. Estamos hablando de que se está poniendo dinero en la mano de la gente para que pueda
solventar, primero tener para comer y después también solventar un poco esos aumentos. Entonces yo creo que hay que ver el panorama completo dentro de la crisis global que nos impone hoy día el mundo, que es una crisis que viene producto no de una crisis económica, sino de una crisis de salud, que genera una crisis económica. Y ahora una guerra. Y ahora la guerra. Por ejemplo, en tema de salud, el año pasado se gastaron 60,000 millones. Vaya usted a ver, eso estaba destinado, ese dinero se tenía pensado que se podía destinar con una variante que aparecía y otra variante, y que no era exclusivo de República Dominicana. Eso no es una excusa de República Dominicana, ni un planteamiento de República Dominicana. Al revés, le dio oportunidad a que el mundo supiera el buen gestor, el buen administrador, que es el presidente Abinader, y lo que podía hacer su gabinete. Bien. Vámonos con el tema de cuando tú te pones a analizar el crecimiento. Dice, la gente habla del crecimiento. Yo soy de lo que lo veo por áreas. Yo digo, no, ¿cuánto creció el turismo, la construcción, el comercio, las telecomunicaciones? Porque un año a otro puede haber crecimiento, pero hay áreas que se quedan bajitas. Esos esfuerzos, el año pasado, año 2021, vimos con el tema de las remesas, que fueron muy buenas, se activó mucho la construcción y todo lo que tiene que ver con la parte de la inmobiliaria. Y ustedes hicieron esfuerzos tremendos para trabajar con los precios de los materiales de construcción. Este año no hay remesas en Estados Unidos, pero sigue activo y hay una proyección interesante en lo que tiene que ver con el crecimiento en la construcción. El incremento de los materiales de construcción, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio sigue haciendo los esfuerzos para tratar de, yo no digo de subsidiar, pero sino de que se mantenga este crecimiento y se mantenga la construcción. Definitivamente, nosotros estamos en comunicación con todos los sectores, en mesa de precios permanentemente, y lo hemos ampliado. Por ejemplo, al sector que trabaja en viviendas sociales, y en esto me refiero a Coprovi, tiene precios especiales de los principales componentes de la construcción, y eso es directamente con fábrica que lo hemos logrado, con las diferentes fábricas que hemos logrado. Igual que los planes sociales que tiene el gobierno, que generan a su vez el encadenamiento del trabajo que produce la construcción, ¿verdad? Aquello que donde se clava un clavo hay mucha otra obra detrás. Y por eso es que ha seguido creciendo. Aquí hay 6 fábricas de cemento. De esas 6 fábricas de cemento, 4 tienen ampliaciones de hornos, cada una por más de 100 millones de dólares, que han aumentado su exportación y su consumo local. Y eso es lo importante. Quizás, claro, golpea la inflación y se preocupa la gente, principalmente el que menos tiene, el que nosotros más pensamos, pero sigue creciendo la economía. Y el sector industrial lo apoya en todo esto, porque hay por ejemplo, lo vi en el sector agropecuario, pero en el sector industrial estamos viendo apoyo y entienden lo que significa su sacrificio en este momento. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Porque todo no puede ser para gobierno, ministro. Los industriales y los comerciantes siempre piensan, y es su génesis, si no fueran industriales y comerciantes, en ver cómo producen riqueza, cómo ganan. Ahora, el año pasado hubo un 12% de crecimiento, pero no vinieron los turistas porque había COVID, ¿verdad? En las cantidades que venían. Y la ejecución del presupuesto en ningún país se pudo ejecutar según lo planeado, porque la gente estaba en su casa. Entonces, ¿de dónde fue ese 12% de crecimiento? Bueno, de las remesas, de lo primero, 10,000 millones de remesas, y después de la confianza que generó un cambio de gobierno en los industriales y los comerciantes que pusieron su dinero, se endeudaron, y en lo que supieron de fuera que aquí se podía invertir, y vinieron e invirtieron su dinero. Y eso entonces, ¿qué generó? Construcción, mano de obra, instalación de fábrica, tanto así que el ARD en su aniversario el año pasado, solamente 64 empresas anunciaron planes concretos y específicos de 80,000 millones de pesos de inversión, que iban a crear más de 150,000 puestos de trabajo. Entonces está clarísimo que el sector privado, industrial, comercial, está participando. Te puedo decir que en esta semana que pasó,
nosotros tenemos permanentes mesas de trabajo con los presidentes de todas esas asociaciones, permanentemente. Entonces, eso lo que hay que evaluarlo por resultado, y por eso te digo cómo sigue creciendo la economía. Claro que la oposición tiene que hacer su trabajo. Si yo estuviera en la oposición, estuviera dando propuestas alternas. La oposición tiene que hacer su trabajo y, bueno, pero además de dar propuestas alternas, a veces se pasan. Pero los números, no podemos capitalizar ahora mismo la crisis económica en un contexto nacional, porque es mundial el problema. Bueno, ¿qué te digo? La democracia se ha apoyado tanto en las redes que ya participan incluso, y los partidos políticos dejaron de tener formación, que participan personas que quizás no tienen una visión clara y dicen lo que sea y hacen lo que sea. Y eso se ve en un aspecto general de la sociedad. Y por eso yo creo que también tenemos que retomar los planes de educación que se perdieron tanto, los ejemplos que se perdieron tanto y las consecuencias a las malas prácticas que tampoco se hacía. Por eso nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio nos ocupamos en este año y medio que tenemos en la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Por eso nos ocupamos de certificarnos ISO 9001-2015 en procesos y en antisoborno con la QSI de Colombia. Sí. Y están ahí. Por eso nosotros, cuando pasan balance del manejo administrativo, sacamos 97.7%. Por eso nosotros en el ministerio nos atrevimos a participar en la medición que hace el Ministerio de Administración Pública y pudimos entonces estar en la medalla de oro en el primer lugar. Eso no... lo otro tocará también que lo revise el que venga cuando nos vayamos. Claro. En el área de la comida hay mucho el crecimiento, el endeudamiento, el tema de los temas macro. El dominicano común no los recibe, ministro. La gente come todos los días y usted sabe muy bien cuál es la situación. Ustedes tomaron acciones puntuales y separemos la política para tratar de que un país que tenía un grupo de alimentos en lo que somos autosuficientes, o por lo menos lo hemos mantenido en unos rangos de muy buenos con respecto a las otras cosas, el arroz, el pollo, el huevo, etcétera, con el tema de los incrementos producto de la crisis, yo digo del COVID, de la salud, de los contenedores, del incremento del precio de los commodities, los aguantamos. El presidente inclusive en su rendición de cuentas el 27 de febrero reiteró las acciones que se habían hecho. Se ayudó con los abonos, con los precios de subsidiarlos, para que el productor dominicano, desde el productor, pudiera controlar el precio final a la gente. En este momento, nosotros seguimos con la crisis y parece que el panorama internacional, sobre todo en el tema de los commodities, de eso no va a cambiar. ¿Tenemos alternativas para trabajar con el tema de los alimentos a los dominicanos? Sí, siempre hay algún tipo de alternativa. Para paliar, primero, que no haya escasez, que sería lo peor, porque sí, al haber escasez ya no es el aumento, es que se pone más caro porque tú pagas lo que sea para encontrar lo que hay. Sí, pero según me dicen, por ejemplo, la gente ustedes le han garantizado a los productores, y lo hablaba el otro día con el ministro Limber Cruz, ciertos indicadores para que por lo menos siembren, porque aquella vez no pasó que ustedes agarraron el gobierno, pero la gente no sembró plátano, entonces no había plátano, se le pegó a ustedes. Entonces le pregunto, ahora se está sembrando, pero ¿tendremos rentabilidad o por lo menos tendremos buenos precios? De eso se trata. Cuando hay abastecimiento, entonces ese es el libre mercado. El mercado impone que los precios se equilibren. Por eso te decía, lo peor es que haya escasez, porque la escasez causa que se eleven los precios. Entonces, nosotros en el país hay una política que agricultura la ha llevado y el campo se ha sembrado, no solamente para comer, sino para que la gente tenga trabajo también. Lo que hemos hecho con el plan de reactivación del tabaco es sembrar tabaco, 1.400 millones de pesos a tasa cero, para que siembren tabaco con contrato, para entregárselo a los que estaban importando antes, han dejado de importar.
hay políticas públicas de industria que no necesariamente son comestibles, pero que crean empleo, y nosotros en el año pasado se le vendió a la zona franca 20.000 millones de pesos más que años anteriores. Llegamos por primera vez a los 100.000 millones de pesos, en una estrategia de que importemos menos, que se produzca aquí y que se pueda venderle a las industrias que exportan. Entonces, eso es importantísimo. Cuando tú hablas también de paliar los precios, resulta que nosotros somos un pedazo de una isla que importamos la mayoría de las cosas. Cuando tú, por ejemplo, hablas de la pasta, lo único que se hace aquí es echarle agua, todo viene de fuera. El mismo pollo, en caso el mismo pollo es el maíz. Aquí lo que se ensambla, como que crece con el maíz que tú traes de fuera. Es lo mismo que pasa con los combustibles. Los combustibles tú lo traes de fuera. Tiene un componente impositivo aquí que si tú se lo quitas, tendría que decir al presupuesto de dónde lo sustituye. Y no se hizo reforma fiscal. Entonces, ¿qué nosotros hemos estado haciendo? Por ejemplo, con el pollo. Bueno, en los Estados Unidos, si tú traes el pollo hoy de los Estados Unidos, está más caro que incluso que República Dominicana. Es importante eso, porque a usted le pega mucho eso. No se hizo reforma fiscal. No se hizo reforma fiscal. Entonces, ¿de dónde estamos trayendo el pollo? De Brasil. ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno? Desprenderse de los aranceles, de los impuestos que se tenían que pagar, porque con Brasil no hay DERECAFTA. Entonces, en eso es que se ha estado mapeando el mundo entero. Por eso te decía ahorita, oye, ¿dónde se compró leche? En Ucrania en un momento. ¿Tú sabes dónde se está comprando ahora base de esa misma leche, según me dice ese sector? En Georgia, en los Estados Unidos. Wow. Eso es casi al doble. No, pero está más barata ya. Ahora. Porque son coyunturas. Y estamos viviendo de coyuntura en el mundo. Y por eso que yo digo que el que quiera de alguna manera darse un tiempecito él mismo y ver lo que está sucediendo en el resto del mundo, pudiera tener más capacidad de evaluar lo que se está haciendo aquí en República Dominicana. Dice un amigo mío que Chinatown y la Quinta Avenida están los dos en Nueva York. Correcto. Pero no cuentan lo mismo.